Él ya quería rechazar el trato cuando de repente la mensajera comenzó a hablar en árabe. Aquella mañana el empresario mexicano Carlos Rivera había pasado semanas preparando la reunión más importante de su carrera. Dos inversionistas árabes, conocidos por su carácter implacable y su precisión al cerrar negocios, habían viajado hasta su oficina para escuchar su propuesta. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. La tensión en la sala era palpable. Uno de ellos, el líder del grupo, miraba con gesto severo mientras hojeaba los documentos sin levantar la vista. El otro apenas intervenía, pero intercambiaba miradas de duda con su compañero. Carlos sentía que poco a poco el terreno se le escapaba. La reunión comenzó a tambalear cuando uno de los árabes cerró la carpeta y en un tono seco dijo: «No creo que este proyecto sea lo que buscamos». Carlos intentó contraatacar con cifras, proyecciones y estrategias, pero cada palabra parecía hundirlo más. Los inversionistas, acostumbrados a propuestas de grandes corporaciones internacionales, veían en su empresa un proyecto demasiado pequeño para sus estándares. Y aunque Carlos tenía pasión y compromiso, en sus rostros solo se reflejaba escepticismo. Mientras las palabras iban y venían, la puerta se abrió con un leve golpe. Era Patricia, una mensajera que llevaba años haciendo entregas para la empresa de Carlos. Vestía su uniforme azul y cargaba una mochila térmica, pero su rostro reflejaba más preocupación que prisa. Ella había entrado sin darse cuenta de la magnitud de la reunión, pero al escuchar las últimas frases se quedó congelada por un segundo. Carlos la miró con sorpresa y uno de los inversionistas frunció el ceño incómodo por la interrupción. Patricia, sin embargo, no se movió hacia la salida. En cambio, dio un paso adelante y, mirando directamente al líder árabe, le habló en su idioma natal. Su pronunciación era impecable, fruto de los años que pasó viviendo en Oriente Medio antes de regresar a México. La frase fue directa y cargada de intención. «Sé por qué te conviene este trato». El silencio se apoderó de la sala. Carlos y el otro inversionista se miraron perplejos, incapaces de seguir la conversación. El líder árabe la observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Patricia, sin vacilar, comenzó a hablar de la empresa, de cómo había visto su crecimiento desde adentro, de la lealtad de sus empleados y del impacto positivo que había generado en la comunidad. No hablaba como una vendedora, sino como alguien que conocía cada rincón de la compañía, desde las oficinas hasta el almacén. Cada palabra suya parecía perforar las barreras de escepticismo que el hombre había levantado. Carlos, aún atónito, no sabía si intervenir o dejarla continuar. Podía sentir que algo estaba cambiando en la atmósfera de la sala. Los inversionistas, antes fríos y distantes, ahora escuchaban con atención. Patricia relataba pequeñas historias reales del cliente que, gracias a un pedido entregado a tiempo, logró cerrar un contrato millonario, del obrero que tras perder su empleo encontró en la empresa una segunda oportunidad. Ella hablaba con la seguridad de quien ha vivido lo que cuenta. La tensión en el aire era tan densa que cualquier movimiento parecía un riesgo. El segundo inversionista, que había permanecido en silencio casi toda la reunión, inclinó ligeramente la cabeza como si quisiera escuchar cada palabra. Carlos notó que por primera vez el líder árabe lo miraba sin ese velo de indiferencia que lo había acompañado desde el inicio. Pero justo cuando Patricia parecía ganar terreno, uno de los asistentes de los inversionistas entró con una carpeta en la mano. Murmuró algo en árabe al oído del líder y éste frunció el ceño, volviendo a adoptar su gesto severo. Patricia intentó retomar su exposición, pero el hombre levantó la mano para detenerla. «Hay información aquí que no me gusta», dijo en un español forzado mirando fijamente a Carlos. El corazón del empresario comenzó a latir con fuerza. No tenía idea de qué documento hablaban. El asistente colocó la carpeta sobre la mesa abierta en una página marcada. Carlos reconoció de inmediato el logotipo de su empresa, pero también un sello rojo que nunca había visto. El líder árabe la empujó hacia él y con voz firme añadió: «Antes de seguir, explícanos esto». La mirada de Patricia pasó del documento a Carlos, entendiendo que algo serio estaba por estallar. Y justo en ese momento, el teléfono del inversionista sonó interrumpiendo el momento, pero dejando claro que lo peor estaba por venir. El timbre del teléfono retumbó en la sala como una sentencia. El líder árabe contestó en su idioma, su voz baja pero cargada de tensión. Patricia y Carlos se miraron sin saber si aquella llamada sería el final definitivo de la negociación. Cuando colgó, el hombre cerró los ojos unos segundos y luego, sin previo aviso, empujó la carpeta hacia adelante. «Esto es un reporte de incumplimiento y lleva el sello de una entidad internacional».
Según aquí, su empresa no entregó a tiempo un pedido clave y dejó pérdidas millonarias a un socio en Dubái. Carlos sintió un nudo en el estómago. Jamás había oído hablar de ese caso. El segundo inversionista se inclinó hacia adelante con un gesto acusador. Usted nos pide confianza, pero aquí hay pruebas de lo contrario. ¿Qué garantía tenemos de que no nos pasará lo mismo? Las palabras fueron un golpe directo. Carlos intentó explicarse, pero cada vez que abría la boca, el líder lo interrumpía con más preguntas, cada una más dura que la anterior. Patricia apretaba los puños, consciente de que aquel informe podía ser una trampa o un malentendido, pero sabía que si intervenía sin pruebas solo empeoraría las cosas. Carlos, con la voz quebrada pero firme, dijo, «Ese documento debe ser falso. Nosotros jamás hemos tenido operaciones en Dubái. No hay forma de que eso sea nuestro». El líder árabe sonrió con incredulidad, como quien escucha una excusa vieja. Patricia, en silencio, repasaba mentalmente todo lo que sabía de la empresa. Recordó a un proveedor externo que había fallado meses atrás, un intermediario que Carlos había despedido precisamente por incumplir con clientes internacionales, y en ese momento entendió. Alguien estaba usando el nombre de la compañía para operaciones fuera de México. Antes de que pudiera decirlo, el líder árabe golpeó la mesa con la palma de la mano. No tenemos tiempo para excusas. Si no nos convence ahora, esta reunión termina aquí. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. El aire se volvió espeso. Carlos miró sus papeles, pero nada de lo que tenía podía refutar aquel documento en ese instante. Era como si todo el trabajo de años se estuviera derrumbando frente a sus ojos. Patricia vio cómo los hombros de Carlos se encorvaban levemente, un gesto que pocas veces había visto en un hombre tan determinado. Fue entonces cuando Patricia dio un paso al frente y con un tono sereno pero contundente pidió permiso para hablar. Miró directamente al líder y le dijo en árabe, «Usted busca certeza, no palabras bonitas. Si me da 5 minutos, puedo demostrar que este informe es una manipulación». Los inversionistas intercambiaron miradas dudando si concederle o no ese margen. Finalmente, el líder asintió con frialdad. Patricia sacó su teléfono y comenzó a buscar entre sus contactos y correos antiguos, los mismos que había guardado por años como parte de su rutina de trabajo. En menos de 3 minutos encontró una serie de mensajes y documentos que mostraban cómo la empresa de Carlos había sido víctima de un fraude por parte de un proveedor externo que operaba con un nombre similar. Incluso había una carta de ruptura de contrato que Patricia misma había entregado meses atrás, firmada y fechada. Al mostrarla lo hizo de la forma más estratégica posible. Primero al asistente del líder árabe en su idioma para que él mismo confirmara los sellos y las fechas. Poco a poco la dureza en los rostros de los inversionistas comenzó a ceder. Carlos, recuperando un poco de aire, reforzó la explicación de Patricia, detallando cómo habían tomado medidas para que algo así nunca volviera a ocurrir. El segundo inversionista, que había sido el más escéptico, comenzó a sentir lentamente. El líder árabe guardó silencio por varios segundos que parecieron eternos hasta que finalmente dijo, «No todos habrían dejado que alguien más hablara por ellos, pero usted confía en su gente. Eso dice mucho de cómo dirige su empresa». La tensión se quebró como un cristal y por primera vez apareció una leve sonrisa en su rostro. La reunión continuó con un giro inesperado. Los inversionistas empezaron a hacer preguntas constructivas, buscando maneras de adaptar el acuerdo para un inicio inmediato. Patricia, que hasta hacía unos minutos era solo la mensajera que interrumpió la reunión, se convirtió en la clave de la negociación. Al final, el líder árabe se levantó, estrechó la mano de Carlos y dijo, «Trato hecho y espero que esta mujer siga trabajando para usted, porque con personas así el éxito está garantizado». Días después, Carlos no solo firmó el contrato más grande de su vida, sino que llamó a Patricia a su oficina para ofrecerle un puesto fijo como coordinadora de relaciones internacionales. «Ese día no solo salvaste un trato, salvaste años de trabajo y a toda una empresa», le dijo con emoción. Patricia aceptó, pero dejó claro que lo hacía porque creía en el proyecto y en la gente que trabajaba en él. Los inversionistas enviaron una carta de reconocimiento personal para ella, destacando su inteligencia y valor. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.